Definamos las cualidades del cristiano. ¿Cómo debemos ser? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cuáles son las virtudes más importantes que como hijos de Dios y siervos de Jesucristo debemos tener? Este es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Las cualidades de un cristiano. Examínate y analízalo. Vamos pues al estudio. Hoy hablaremos de las cualidades del cristiano. ¿Cuáles son esas cualidades que nos diferencian del mundo? Bueno, ponga mucha atención y tome papel y lápiz para que tome nota. Vamos a hablar de las cualidades humanas, pero vamos a definir primero qué significa el término cualidad. Según el diccionario de la lengua castellana, es el carácter natural o adquirido que distingue a las personas, a los seres vivos en general o a las cosas en su forma de ser, en su forma tanto externa como interna. Cuando hablamos de las cualidades del cristiano, hablamos del testimonio cristiano. Como cristianos, nos diferenciamos de los impíos porque nuestro carácter tiene que estar impreso de Cristo, el cual es el fundamento de nuestra fe. Sus cualidades deben ser encarnadas a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las cualidades que dan testimonio de nuestra fe? Una gran pregunta. Pues bueno, son el trabajo, la paciencia, la fidelidad, la responsabilidad, la seriedad, la constancia, la piedad, el servicio, el compromiso, la humildad, la firmeza, la sinceridad. Cuando Dios llama a un líder, Él se fija en tu corazón, no en su cabeza. El corazón es el lugar en donde todas las cosas se fundamentan. El centro de lo que somos. Dios no ve como los mortales ven, la apariencia. El Señor ve por dentro el corazón. De estas cosas vamos a estudiar en esta presentación, porque las cualidades cristianas depende nuestro testimonio ante el mundo. Compromiso y responsabilidad. No se puede ser un buen cristiano y tener un buen testimonio si no tenemos un compromiso y una responsabilidad. Jesús nos ordena ser claros, responsables en todo lo que hacemos y hablamos, afirmando, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, del mal procede. Qué tremendo, ¿verdad? Tenemos que ser claros en nuestro hablar. Lo que es sí, lo que es no, y lo que es de más del mal procede. Todos tenemos defectos, sí, y la gente va a ver más nuestros defectos que nuestras cualidades. Somos propensos a hacer compromisos y prometer mucho, pero muchas veces no cumplimos. Acostumbramos a asumir responsabilidades y después las descuidamos. Somos propensos a no mantener nuestra palabra y muchas veces claudicar. Y la gente lo ve. De esta acción se desprenden defectos que dañan el testimonio, pues podemos incurrir en engaño, mentira e irresponsabilidad. Como por ejemplo, cuando digo que ahí llego y no llego. Estas cosas menoscaban nuestra credibilidad y destruyen nuestro testimonio. El científico Albert Einstein dijo hace más de 70 años, dar ejemplo no es la principal forma de influir en los demás, sino es la única. La palabra enseña respecto a que debemos ser sin dobleces. O sea, no solamente constantes, sino sin dobleces. Es interesante 1 Timoteo 3:8.
Los diáconos, o sea, los que administran, los que sirven, asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancia deshonesta. Pero, ¿qué significa sin doblez? Bueno, simplemente sin doblez es que sean firmes, que no cambien de opinión fácilmente, que sean de una sola palabra. Un cristiano no debe tener doble cara, ni doble ánimo, ni doble palabra, porque tal actitud lo convierte en hipócrita. Por eso Jesús afirmó, el hablar tiene que ser sí, sí y no, no, sin doblez, de una sola palabra. Santiago 1:8 nos habla y dice, el hombre de doble ánimo, noten la palabra doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Pero, ¿qué es inconstancia? Es la dificultad para iniciar, continuar, terminar una cosa que empezamos. Falta de permanencia en algo. Excesiva facilidad y ligereza para cambiar de pensamiento, opinión o amistades. Falta de perseverancia. Se debe de hablar siempre con la verdad y desechar el engaño y la hipocresía. Nuestra palabra tiene que ser clara y nuestra actitud correcta. Primero de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Cuanto más me sumerjo en la palabra de Dios, más crezco y más íntegro soy. Hablar con claridad y firmeza es importante. No andar en neutro, ni hablar de forma ambigua, como hacen muchos pastores y muchos líderes que no se definen. Quizás tal vez lo mejor sea decir, en vez de voy a llegar, decir si puedo, llegaré. Tristemente, hay palabras que no deben existir en nuestro vocabulario. Tal vez, quizás, a lo mejor, si puedo. Debemos ser claros. Cumplir lo que se promete y pagar lo que se debe. Esto es importante. Deuteronomio 23, del 21 al 22 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Algo que también se ve mucho y tiene que ser una cualidad revelada en nuestra actitud es la humildad y la sencillez. ¿Qué es ser humilde? No es sentirse superior a los demás, no imponer su criterio a los demás, no buscar los primeros puestos. Eso es ser humilde. La persona humilde es aquella que imita a Cristo. La humildad tiene que ver con la sencillez y nos hace siervo. Sí, Jesús define muy bien la humildad en el concepto de siervo y usa una sola palabra para decir que seamos humildes, al llamarnos ser siervo. Pero, ¿qué es un siervo? Está definido en un relato que hizo el mismo Jesús. Veamos. Lucas 17, del 7 al 10. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice el amo, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. Y pregunta, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Noten que todo es técnica de con una pregunta contesta otra pregunta. Y aquí afirma, pienso que no. Y después Jesús le dice a sus discípulos, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, eso hicimos.
Hoy muchos buscan títulos de apóstoles, pastores, doctores, reverendo, ilustrísimo, pero no, somos siervos inútiles al servicio del Señor. El modelo de Jesús. Sí, Jesús nos dio la clave para ser un verdadero cristiano. Está en Mateo 11, 29 al 30. Si aprendiéramos esto y lo asumiéramos, muchas cosas cambiarían en nuestro estilo de vida y dejaríamos una buena impresión. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Segundo, ¿cómo alcanzar la sencillez? ¿Qué es ser sencillo? Es ser natural. Hay que aprender la lección de la humildad. Según el diccionario de la Real Academia Española, humildad significa virtud derivada del sentimiento de nuestra bajeza. Bajar, inclinarse, o sea, doblar la cabeza, el cuerpo, etc. Enseñar de acatamiento. La palabra humildad tiene que ver con abatir el orgullo o la altivez. En su discipulado, Jesús trató de demostrar con hechos lo que es la humildad. Fíjense bien cómo fue Jesús. No trató de sobresalir ni divulgar sus milagros. No hizo propaganda de sí mismo. No aceptó la adulación ni la exaltación. No buscó los primeros puestos ni los poderes para su propio beneficio. Sirvió y llamó a servir y no a ser servido. Mateo 20, 28. No buscó riqueza ni comodidad, y aunque algunos falsos maestros dicen que fue rico, nació en un pesebre prestado, cenó en una casa prestada, entró en un pollino prestado y murió hasta en una tumba prestada. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una condición del llamamiento divino. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo, si alguno dijo a su discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y de esto ya hablamos en un capítulo anterior. ¿Cómo logramos ser sencillos y humildes? Simplemente deponiendo nuestro yo, negándonos a nosotros mismos, como dice Mateo 16, 24. Pero, ¿y cómo nos negamos a nosotros mismos? Bueno, es sencillo. San Pablo da la respuesta en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Desarrollemos estas cualidades para que el mundo vea a Jesús en nosotros. Interesante tema, ¿verdad? Qué importante es la cualidad a la hora de dar testimonio, porque nuestro testimonio está asociado a las cualidades. Cuidemos nuestras cualidades, cuidemos nuestro testimonio, cuidemos nuestra conducta. Dios nos ayude. Gracias por tu compañía. Cualquier pregunta, sugerencia, información, escriba a mariofumero@hotmail.com. Si lo ve por Facebook, marque like, me gusta, y cualquier información o conferencias anteriores la puede buscar en www.controlapotasía.com o en mi página web de YouTube, Mario Fumero. Muchas gracias
y Dios les bendiga.